Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un tiempo excelente en la presencia del Señor. Hoy vamos a comenzar con el libro de Hechos. Nuestras clases, vamos a dar inicio a todo el libro de Hechos. Hoy vamos a introducir esta presentación y quiero decirles que nuestro texto de memorización está en Hechos capítulo 1, versículo 8. La palabra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, este versículo es el que nos tenemos que memorizar en esta primer lección. Les encomiendo que lo repasen y se lo aprendan de memoria porque es nuestro tema principal. El objetivo de esta clase es que lleguemos a comprender que el corazón y el plan de Dios es alcanzar a todas las naciones con la salvación. Ese es el propósito de Dios. Y bueno, en el libro de los Hechos, vemos que es un libro que está lleno de emocionantes acontecimientos. En ellos vemos el día de Pentecostés, la salvación de multitudes, milagros, sanidades, los viajes de los primeros misioneros y en fin, vemos muchas historias muy emocionantes. Pero es también una serie de eventos escogidos con un propósito: mostrar el esparcimiento del Evangelio desde Jerusalén hasta todas las naciones. Esperamos que mientras estudiamos juntos este libro tan interesante, podamos percibir el deseo del corazón de Dios para todos los pueblos del mundo. Aquí en el libro de Hechos vamos a ver quién es el autor, por lo que les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, de los versículos 1 al 3, y veamos quién es el autor de este libro. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. En base a estos 3 primeros versículos, nos hacemos la pregunta: ¿quién es el autor de Hechos? Y mis hermanos, notemos que el autor está escribiendo a Teófilo y habla del primer tratado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. En el versículo 1, así comienza el autor diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Y dónde se encuentra la información acerca de la vida de Jesús? Porque está diciendo que en el primer tratado habló de la vida de Jesús. Bueno, los tratados que hablan de la vida de Jesús están en los evangelios. Y precisamente abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Y con eso nosotros vamos a comenzar. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿A quién se dirige aquí Lucas nuevamente? A Teófilo. Si comparamos estos dos pasajes, entonces concluimos que el autor de Hechos es Lucas. Y podemos decir entonces que el libro de los Hechos es la continuación de lo que Lucas escribió en su evangelio. Él mismo dice en Hechos 1:1, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas escribió el libro de los Hechos como una continuación de las obras y las enseñanzas de Jesús. La diferencia en Hechos es que Jesús no está presente corporalmente, sino que sigue haciendo su obra a través de su nuevo cuerpo, que es la iglesia. Recordemos, mis hermanos, que en la Biblia se menciona que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo hace referencia a la iglesia. Así que Él sigue trabajando en el libro de Hechos a través de su cuerpo, que es la iglesia. La fecha en que se escribió este libro hay variación de opiniones. Algunos lo fechan entre el año 90 después de Cristo, pero otros opinan que estaba escrito muy cerca de los eventos que describe, o sea, es decir, alrededor del año 63. La variación viene siendo casi de 40 años. Unos dicen una fecha, el 90 después de Cristo, y otros dicen que estuvo en el año 63 después de Cristo. Pero lo que sí es cierto es que fue escrito por alguien que estuvo muy cerca de esos acontecimientos. Ellos estaban conscientes de esos acontecimientos. Y en varias partes del libro de los Hechos leemos nosotros, por ejemplo, vamos a leer en Hechos capítulo 16, de los versículos 10 al 16. La palabra dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 20, de los versículos 5 al 6. La palabra dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los 2 días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y en el capítulo 21, de los versos 1 al 17, la palabra dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí.
Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Mis hermanos, estas citas muestran que Lucas era testigo ocular y era participante en algunos de los hechos que él escribió. Y vamos a ver a grandes rasgos un resumen del libro de los Hechos. Por ejemplo, el nacimiento de la iglesia está descrita en el capítulo 1 y se divide con la venida del Espíritu Santo y la iglesia en Jerusalén. Eso desde los capítulos 1 al 2. La segunda parte habla de la expansión del Evangelio a Samaria, de los versículos 6 al 9. Y en eso se describe el martirio de Esteban, el ministerio de Felipe, que hizo en Samaria con el etíope, y también la conversión de Saulo. Como tercer punto, tenemos en los capítulos 9 al 12, la extensión del Evangelio a los gentiles, en el cual se muestran detalles como el ministerio de Pedro hacia los gentiles, los judíos aceptan a los gentiles, la iglesia fundada en Antioquía, la liberación milagrosa de Pedro en la cárcel. El punto 4 de los capítulos 12 al 15 se habla de la extensión del Evangelio a Asia Menor. Y aquí se describe el primer viaje misionero de Pablo. Y también se describe el concilio en Jerusalén. Como quinto punto de los capítulos 15 al 28, vemos la extensión del Evangelio a Europa. Y se muestran los detalles, el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. También vemos la entrada del Evangelio a Europa, el viaje de Pablo a Jerusalén, el arresto y juicio de Pablo. Y en este arresto y juicio de Pablo se dan los detalles de lo que sucedió en Jerusalén, en Cesarea y hasta Roma. Mis hermanos, estudiando a grandes rasgos este bosquejo de los hechos, podemos ver la expansión del Evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Nuestro versículo de memorización es el versículo clave del libro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, mis hermanos, este versículo clave, capítulo 1, versículo 8, nos lo tenemos que aprender de memoria. Esa es nuestra tarea. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Piensa un poco, mi hermano. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Bueno, en el Evangelio de Juan que acabamos de estudiar, aprendimos que Jesús prometió el Espíritu Santo para ser nuestro consolador, para enseñarnos todas las cosas y para muchas cosas más. Sin embargo, podemos resumir la tarea del Espíritu Santo que tiene para los discípulos está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Para que podamos ser sus testigos en todo el mundo. Tú y yo, como testigos de Cristo, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro sector, en nuestra provincia, nuestra ciudad, hasta lo último de la tierra. Así que concluimos, ¿somos testigos de Jesús? ¿Somos testigos de Jesús? O sea, ¿compartimos el Evangelio tanto de palabra como con nuestra conducta? Meditemos en esto. Mientras te invito a que abras el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, a todos los que ustedes tengan oportunidad, condúzcanlos a Cristo. Ese es el mandato que nos dejó nuestro Señor, predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Así como alguien tuvo el tiempo y la dedicación de predicarte a ti la palabra, ahora nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Predicarle a los demás que en Cristo hay salvación, que lo acepten como su Señor y Salvador. Así que, mis hermanos, los animo a compartir el Evangelio con una persona en esta semana. Busca una persona en esta semana y comparte el Evangelio. Aprovechando ahora esta situación que tenemos que estar en casa y que hay tiempo, esa es la gran oportunidad para poder compartir a tus seres queridos el Evangelio. Y que lo podamos traer a los pies de Cristo, a la familia del Señor. Mis hermanos, intercedan por las personas que aún no tienen la salvación. Tengan carga por los perdidos. Pongan en práctica el mandato que el Señor nos ha dejado. Así que vamos a terminar leyendo nuevamente nuestro versículo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y con esto terminamos, mis hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su